Bueno, clase número 9 del griego bíblico. Vamos a empezar rezando el Ave María. Jaire María, que jaritomene. Jaire María, keritomene. O Kyrio metasú. O Kyrios metasú. Eulogemene su engunaisin. Eulogemene su en engaisi. Kai eulogemenos ho karpos descoilia su Jesús. Kai elogamenos co carpos tes coilias su Jesús. Hagia María meterceu. Jaire María meterseu. Proseujo cupergimon tonamartolón. Copercos meus enous tou amar toleon. Nun kai en tohora tu thanatu emon. Amén. Nunca en hora tu tou salvatom men Emon. casi. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Hoy vamos al Evangelio de San Marcos. Como bien sabrán, es el primer evangelio de los 4 en escribirse, si bien está en segundo en su orden. Y es un evangelio muy sencillo en su idioma, en el griego. Es el más fácil. De hecho, hay un manual de griego bíblico en el que prácticamente todo el manual es traducir el Evangelio de San Marcos. O sea, yo cursé en Roma griego con ese libro, con ese manual que decía algo así como Leo Marco e Imparo Greco, algo así era el nombre del manual. Entonces vamos a ir acá a intentar traducir y ver con este link, que es muy bueno porque aparece no solo la traducción, sino la morfología y sintaxis. Entonces, a ver, Santiago, ¿tenés la vista de la página? ¿Podrías leernos capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Marcos? No tengo la página. ¿Qué página es? En la pantalla no se ve, no les compartí la página. Veo Arge, tú, ¿eso? Sí. Evangelium, Jesu, Cristo. Muy bien. Evangeliu. Esto es una U. Evangeliu. Jesús Cristo. Muy bien. Vamos a intentar analizar palabra por palabra. Entonces, ¿esta palabra qué significa? Arge, principio. Santiago. ¿Te acordás qué significa? Acá dice. Principio. Bien. ¿Qué significa esta palabra? Principio. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. Verbo, sustantivo, adjetivo. Adverbio, preposición. Un sustantivo. ¿En qué declinación está? Femenino. Femenino de la primera. La primera declinación. ¿Qué caso está? El nominativo. Nominativo. Muy bien. Entonces, perdón, nominativo, muy bien. ¿Y esta palabra qué es? Tú. Tú. Es un pronombre. No es un pronombre. Tú. Y dice. ¿Qué es? Artículo. Un artículo. Es un artículo. ¿En qué caso está el artículo? Genitivo. Genitivo singular. Está en genitivo singular. ¿Por qué está en genitivo singular el artículo? Porque
Porque el pronombre, el ¿Por qué? el evangelio. Evangelium. ¿Por qué un artículo Bueno, está en un caso determinado? Cuando en castellano, digamos, en castellano no hay caso, pero... Porque hace referencia al sustantivo que le sigue. Exactamente. ¿Y cuál es el sustantivo que le sigue? Evangelium. Evangelium. ¿Y este sustantivo en qué Evan- caso está? genitivo dice. El mismo que, Genitivo, al igual que tú. Muy bien. al igual que tú. Entonces, ¿y esta palabra qué significa? Jesús Jesús. Jesús. Muy bien. ¿En qué caso Jesús. está? también. Genitivo dice. Singular masculino. Genitivo singular. Muy bien. ¿Y acá? También. O sea, Cristo. Entonces, ¿cómo traducirías, Santiago? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Cómo traducirías? Hacenos la traducción del versículo. En el principio, No, dijimos que estaba en nominativo. Principio, hermano. Principio. Si estaba, estaba en claro, si está en dativo y con en, como el Evangelio de San Juan, en el que empieza el Evangelio diciendo en argejo logos, decía, y tradujimos, en principio estaba el verbo. Pero aquí no dice en arge, en dativo, con la i aquí abajo, sino que dice arge en nominativo. sí, Principio. Entonces, si es nominativo, ¿cómo traducirías? el Muy bien, entonces, ¿cómo es? el principio. Principio, Sí, El evangelio. del Principio. Evangelio principio del Evangelio de Jesús. de Jesucristo. Jesús. Muy bien. Principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, un poquito más complejo, vamos a ir a ver, Juanpi, vamos a Sí. de acá. Esto, bueno, léenos, por favor, antes que nada. Καθώς Gekra. γεγραπτάει εν το Muy bien. Αξaya. No, esa H es una ETA. Es una E Y larga. con el espíritu es G. Jesaya. Gesaya, ¿así? Claro. Gesaya. Esaía. Gesaya. Jesaya. Saya. Jesaía. Gesaya. Jesaya. Bien. Το προφέτε. Muy bien. Idou. Hidú. No, No, Hidú. Iduno. Ego. Ego. Apostelo. Muy bien. Apostelo. Sigue. Tú. Vamos, sí, Ton. seguimos. Ton. Aguelón. Aguelón. Esto se pronuncia angelón. Dos G se pronuncia así. Angelón. Ángel. Ángel, ángel. angelón, claro. Ángel. Angelón. Muy bien. Prosopon. Prosopu. Prosopusu. Muy bien. Os Kataskenasei. Kataskehuasei. Wasei. Kataskehuasei.
Una U es. Katasquewasei. Muy bien. Las que was. Ten. Odon. Do. Su. Muy bien. Vamos palabra por palabra. Esto- Tremendo esto. Muy bien, no, vamos avanzando, muy bien. Estamos traduciendo bien. Acá, ¿qué dice? Katos. Katos. Y acá dice que es un Adverbio. Dice que es un adjetivo. No, Adverbio. katos significa como. Así como. Como. Es un adverbio que significa esto. Como. Gegraptai. Gegrapta. Esta forma todavía no lo hemos Ajá. visto porque está en pretérito perfecto de voz pasiva. Sí, El verbo Mm. grafo. ¿Qué significará grafo? Escribir. 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 Entonces, voz pasiva, pretérito perfecto, se traduce como así. Tercera persona singular. Aquí, como verán, es una característica, esto lo vamos a ver esta tarde. Característica del pretérito perfecto es que se duplica con el ge anterior a la raíz. Gegraptai. Gegraptai. ¿Qué graptai? Muy bien. Entonces esto significa cómo ha sido escrito. ¿Ok? Esto es En. preposición. Sí. ¿Y esto qué es? Eh, To. To. Artículo. Artículo. ¿Y No. qué está? el. Singular. Masculino. Masculino. Dativo es. ¿En qué caso está? Aquí aparece. Sí, Está. dativo. Dativo. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Un artículo. 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 Dativo, singular, masculino. ¿Ok? Ok. Sí. Esaía, Dativo singular masculino. Esaía, que sí, Isaías, nombre. También. Fíjense que se declina, está ahí aquí abajo, indica que está en dativo, e indica además que es un libro, como está escrito en el libro de Isaías, en el Isaías, digamos, pero no en una persona, sino en el libro, en el escrito de Isaías. Ya. Una pregunta. ¿Qué son esos dos puntitos que tiene entre medio del acento la I? Esto es una diéresis. Diéresis que hace efectivamente que esta palabra se pronuncie Esaías, no Jesaía. Ah, Ok. eso es. Se rompe el dictón. Esaías. Sí, bien. Entonces, como está escrito en el libro de Isaías, Artículo nuevamente. To. El mismo. Profete. Todo profete. o profeta, Todo profete. ¿esto qué es? Sí. Y esto es como una aposición de Isaías. No, Es no es artículo, claro, efectivamente. Es una. artículo y nominativo. Muy Y bien. sustantivo que está, sigue todo en el mismo caso de dativo. Exactamente, exactamente. Entonces, Acá dice el vocero, pero sería el profeta. profeta, claro. En el libro de Isaías, el profeta, Idú, esta es una palabra que aparece también mucho en el Evangelio. Fíjense, 3.708 veces aparece. Y significa, he aquí, ecce, en latín. Eche. Eche. Idú, Y tú. he aquí que, digamos, ¿no? Esto, ego, Ego. Pronombre personal. muy bien. Igual que en latín. Apostela. Apostelo. Postelo. Es Postelo. fácil porque es un verbo que está en presente, activo, indicativo,
primera persona singular. Ego ¿La apostelo. doble lambda se pronuncia de alguna manera especial? No. ¿O se, Es una L. como L directamente? Sí. Apostelo. Apostelo. Para apostelo, Sí. apóstol, ¿no? Al verbo. Es un Enviar. un presente y por tanto, Envío mi mensajero. Envío un yo apóstol. envío, ¿verdad? Sí. Y, Yo envío. ¿esto qué es? ¿Alguien que calle al perro, por favor? Sí, por favor. Por favor. Quiere aprender griego. Quiere aprender griego. Espera que. Muy bien. Bueno, sigamos, Juanpi. Ton angelón. Muy bien. Sí. ¿Esto qué significa? Angelón mensajero. Mensajero, Es un sustantivo sustantivo, y acusativo. acusativo, muy bien. Entonces, ¿qué es objeto directo de qué verbo? Enviar. Enviar. He aquí, De envío apostelo. un mensajero. Al mensajero. Esto lo vamos a ver ahora. Mu es de mí. Es un pronombre personal en genitivo. Genitivo. Pro, delante. Esto es igual que en latín. Prosopu. Prosopón, que es cara, rostro. De ahí viene persona. Prosopón, claro. En persona se traduce al griego. Prosopón es en griego, efectivamente. El rostro. Delante de mi rostro. Delante es tu rostro, digamos. Su. Muy bien. Os, esto es un pronombre personal. ¿Quién? Pronombre relativo. Nominativo singular masculino. El que, quién, podríamos traducir. Sí, que introduce como una derivada, digamos. Exactamente, una oración subordinada. Subordinación. Una oración subordinada. Y que funciona como sujeto de este verbo. Katasquewasei. Katasquewasei. Como ven aquí en rojo, el verbo original es katasquewaso, que se hace katasquewasei con esta S, como veremos ahora inmediatamente, porque está en futuro. El significado de katasquewaso es preparar. Y por tanto, esto es quien preparará. El que preparará. Exactamente. ¿Y qué preparará? Ten hodonsu. El camino. Esto es un artículo. Hodón. Femenino. Un sustantivo. Esto es Camino. un sustantivo que significa camino. ¿En qué caso está? Preparará. Un Acusativo. Acusativo. Esta palabra vimos ayer, ¿verdad? Singular, en la sí. explicación. ¿Te acordás, Juanpi, Sí. cómo sería el genitivo de esto? Si es tercera El genitivo. genitivo. Odú. No, Odós. Dona. Odós. No. Tercera Odi declinación. sería. No. ¿se acuerdan que es más larga? ¿Se alarga? Odoventi o qué. No dona. Odontos. Odos odontos. Por eso. Ah, el Odontos. genitivo odontos. Lo estaba buscando en I, perdón. Claro. Odontos. Bien. Sí. Su es, bueno, pronombre personal, que significa de ti. Muy bien, Juanpi. Vamos al 3 y después seguimos un poquito de más de temática. A ver, ¿quién se anima? Yo me animo si está todo claro, me parece, ahí en el... Sí, está dentro de todo claro. O sea, te Está todo canta, claro. ¿no? Bueno, Augusto, a ver. Vamos a leerlo Dale. primero. Dale. Foné, Poné, Pone. bontos, Juntos. bontos, bontos, en, Te. perdón, te,
Efemo. No. Esto es Ere. una ro. Esto es una ro. Erem. Ah, perdón. Eremo. Eremo. Muy bien. Eremo. Estoy. Etoi masate. Muy bien. Estoy Etoi másate. masate. Estoy más. Etoi masate. Ah, getoi masate. Estoy másate. Muy bien. Bien. Estoy Ten, más. Ten. jodón, Odón. Odón. Curi. cupión, cupiú. Curio. Yo. Curiu. Kiriu. Curiu. Ah, perdón. Kiriu. Kiriú. Curiu. Kirue. Señor. Kiriu. ¿Qué, señor? Bien. Curio. Em, Eutei. Yes. Euceías. Euseias. Euceías. A ver. Poyet. Poyete. Poyeite. 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 Tas. Tas. Tribus. 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 Auto. Autón. Autú. Muy bien. Autu. Vamos palabra por palabra. ¿Esto Bueno. qué es? Significa. Eso es un Pone- sustantivo. Muy bien. Pone. Significa sonido. Bueno. ¿Mm? Voz. ¿Mm? Voz. Voz. Bien. ¿En qué caso está? Bueno, está en Domin- nominativo. Sí. Nominativo. Singular femenino. Bontos. Esto es un participio en genitivo singular masculino, dice aquí. Bien. Del verbo boao, que significa gritar. Entonces, un participio se traduce, se adjetiviza el verbo, ¿no? Bien. Entonces, si es boao significa gritar, ¿cómo sería esta palabra? ¿Qué significaría? ¿Cómo traducirías, Augusto? Si es gritar y es un genitivo, Participio. sonido gritado o Si es participio. del, es del gritando. grito, el sonido del Claro, grito. del que grita, ¿no? Ah, del que grita. La voz del que grita Bien. en el eremo Está desierto. bien, desierto. Desierto. Entonces, ¿cómo sería, cómo Nativo. traducirías hasta acá? ¿Voz del que grita en el desierto o la voz Bien. del que grita en La el voz desierto? del que grita en el desierto. ¿Quién será esto? ¿Quién es el que grita en el desierto? Es San Juan Bautista. Muy bien, San Juan Bautista. Porque habíamos hablado del ángel, del enviado, como dice el profeta Isaías, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Esto es un verbo en imperativo, en aoristo. Esto todavía no lo hemos visto, quizás bueno. veamos a la tarde, quizás no nos dio tiempo, pero bueno. El aoristo en imperativo, cosa que nos parece algo raro porque en castellano no existe el imperativo de pasado, tampoco existe el imperativo de futuro, pero en griego sí existen los imperativos del presente, del pasado y del futuro. Bien. Y entonces, ¿cómo sería el del pasado y del futuro en la traducción? Bueno, hay que verlo en el contexto, pero habitualmente es simplemente como un imperativo, pero en un contexto de una acción del pasado. Ok. Esto, por ejemplo, ¿Es del futuro esta? ¿O no? es del verbo etoimazo, que significa preparar. Entonces, preparen, preparad, segunda persona plural, simplemente imperativo en presente en castellano, pero de una acción al pasado, algo que pasó. O sea, no dice preparen ahora, sino que preparen, pero ya prepararon. Es una acción del pasado, un imperativo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Preparen. Este es el contenido del grito, ¿no? De San Juan. Esto es lo que dijo San Juan. Que estaba en el desierto y gritaba, ¿no? Etoimásate, tenodon kiriu.
Imagínense a San Juan gritando, Etoimasa te tenodon Kiryu. Preparen tenodon Kiryu. Bien. ¿Y esto qué es? Camino. Camino. Kiryu, Señor, Kyrie. Señor en genitivo. genitivo. Entonces, traducí esta parte. Preparen el camino del Señor. Muy bien, preparen el camino del Señor. Muy bien. Esto es un adjetivo que significa rectas. Esta palabra apareció también ayer como una palabra, un adjetivo que sigue la tercera o la segunda declinación, dependiendo del género. Significa rectas. Esto está en femenino plural. Bien. Está en Rectas, acusativo. porque acompaña esta palabra. Poiete es otro imperativo activo. Poiete de poieo significa hacer. Entonces, De ahí viene poesía. claro, poesía del que está hecho. Una achura sería literalmente la poesía. Algo que está hecho, una achura. Poiete. Hechura, hechura, no achura. Achura son las vísceras del animal. Sí. Tas tribus autu. Tribus, línea de tribos, tribú. En plural acusativo. Ujú. ¿Dónde estás, Augusto? Bien. No, sí, sí. Bien. Las veredas, en las sendas de él. Hagan rectas las sendas de él. Ya está la traducción. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Okay. ¿Ok? Muy bien, Augusto. Bueno, gracias. Muy bien. Volvamos, vamos a ver un poquito de gramática. Vamos a avanzar. Ayer habíamos visto los pronombres demostrativos, autos, auté, autó, indicando el mismo de una persona. Utos, auté, tuto, refiriendo a una cosa. Ekeinos indica un poquito más de distancia. Aquel, ese. Ekeinos, ekeinon, ekeinu, ekeino. Ekeine, ekeinen, ekeines, ekeine. Masculino, femenino, neutro. Ekeino, ekeino, ekeinu, ekeino. Y plural, ekeinoi, ekeinus, ekeinon, ekeinoi. Ekeinai, ekeinas, ekeinon, ekeinais. Ekeina, ekeina, ekeinon, ekeinois. Aquel, aquella, aquello. Nominativo, genitivo, acusativo, genitivo y dativo. Aquí el genitivo y el dativo siempre coinciden. En el masculino y neutro. Perdón. En el masculino y neutro, bueno, sí, aquí sí. En ambos casos, en singular y plural. Efectivamente. Pronombres personales. Yo, tú, nosotros, ustedes. Él y ellos sería esto, ¿no? Entonces nos queda ver yo y tú. Nosotros, ustedes. Yo, ego, esto lo sabrán. Y que dependiendo del caso, varía así. Hace eme o me. Esto dependiendo si esta palabra aparece al inicio o en el medio, acompañado de una vocal. A veces esta E desaparece. Lo mismo que aquí.
emu o mu. Entonces esto sería yo, esto sería me, esto sería mi, esto sería a mí. No, el acusativo no es a mí, perdón. Sí, digamos, depende del verbo. Depende si el verbo es transitivo o no es, es intransitivo. Sí, porque en Bueno, realidad es una irregularidad lo de la. claro, es yo como contenido, ¿no? Qué sé yo, llamame, ¿no? Ah, está bien. Entonces, llamame a mí, digamos, ¿no? Sí, llamame a mí, Perfecto. pero no es No decime, es destino. claro. Claro. No, decime a mí, el objeto directo de decime es un contenido. Decime profesor, llamame profesor, a mí. Entonces, no, Profesor. llamame es verbo copulativo, pero a ver qué otro. Tráeme a mí, ¿no? Tráeme una manzana. Entonces, tráeme a mí una manzana. Ahí la manzana va en acusativo, tráeme a mí va en dativo, y sí, tú tráeme a mí una manzana. Muy bien. Esto nosotros, geméis, gemás, gemón, gemín. Nosotros, a nosotros, de nosotros, por nosotros, a nosotros, etc. Segunda persona. Su, se, su, soy. Tú, te, a ti, de ti, a ti. O sobre ti, en ti, para ti, etcétera, etcétera. Los circunstanciales del dativo. Ustedes, vosotros, geméis, gemás, gemón, gemín. Aquí explica un poquito cuándo aparece esta E, cuándo desaparece, pero bueno, como lo que a nosotros nos interesa es una traducción, reconocerlo, ya basta, digamos, aprenderse este cuadro. Muy bien. Vamos al futuro. ¿Cómo se forma el futuro del modo indicativo? Entonces, se forma con, esto algo habíamos comentado, pero con esta partícula S, el sigma inmediatamente después de la raíz, intercalando un sigma entre la raíz y la terminación del presente, que es la característica temporal del futuro. De modo que luo, que es desatar, se hace luso y significa desataré. Las desinencias personales, o, eis, ei, omen, ete, usin, coincide exactamente con el del presente indicativo. En el sentido es fácil, más fácil que otros idiomas. Simplemente una S acá y ya está. Después la cosa se hace un poco más complejo porque esa S, cuando se mezcla con un consonante gutural, labial y dental, se contrae a un consonante más complejo. Así, capa, e, si, más S se convierta en si. Pi, beta, fi, más sigma se convierte en psi. La tau, la d, la c, zeta, con sigma se convierte en sigma. Por ejemplo, anoigo, anoigo, que significa abrir, en futuro sería anoixo, ¿verdad? Literalmente. Pero como G más S se hace X, el futuro es anoixo. Blepo, ver.
sería blepso. Y hay un consonante que indica la PS, literalmente, que es la psi. Y por tanto, Es lógico, blepso. bastante lógico. Claro. Lo mismo que grafo, escribir. Sería grafso. Y pso es lo mismo que pso. Y por Sí. tanto también, siguiendo esta regla de consonante labial, el más sigma se convierte en psi, se hace grapso. Y aquí tenemos un ejemplo de una raíz en dental, peizo, Peizo. peizo, que significa persuadir, confiar, fiarse de, más Entiende. se hace simplemente, Peizo. de modo que se hace peizo. Ese. En líquida, es decir, en lambda, mu, nu, ro, no intercalan la S porque suena mal, ¿no? Es difícil pronunciar. Lo mismo que rs, ¿cómo se pronuncia? Es imposible pronunciar la R con la S. De modo que cambia, o sea, no se utiliza la S, sino que cambia parte de la raíz. Fíjense aquí, esto de alguna forma es irregular, pero tiene una lógica. Airo. Airo, que significa Aro. llenar, se hace aro. Apeiro, que significa sembrar, perdón, speiro, se hace espero. Pero. Egueiro, que significa levantar, se hace eguero. Fíjense que acá lo que sería un diptongo, desaparece el diptongo y se hace una vocal más corta. Lo mismo un verbo terminado en nu, en n, aposteino, se reduce esta vocal, este diptongo, desaparece el diptongo y aparece solo una e. Apostecno, matar. Apostelo, la palabra que salió en el Evangelio, enviar. Acá cambia la L, la doble lambda a una sola L. Apostelo. Postelo. Lo mismo que ángelo. Se hace ángelo. Se pronuncia